Eduardo Carreño, una cálida bienvenida al programa. Gracias, muy amable y con el mayor gusto. Eduardo, derechos humanos en Colombia. Dentro de los derechos humanos que el presidente Gustavo Petro ha puesto énfasis en los últimos días, es precisamente ante estos ataques de estas lanchas que se están dando, ataques que se están dando en el Pacífico, pequeñas lanchas que las tratan de posicionar como con drogas operadas por, ya no son eventualmente narcotraficantes, son terroristas, etcétera, etcétera, y las bombardean sin dejar ningún tipo de prueba si era o no era. El presidente Petro entonces ha condenado esto como violación de derechos humanos y violación del derecho internacional. ¿Cómo ves tú estos ataques? Bueno, nosotros creemos que efectivamente esta es una infracción grave a los derechos humanos realizada con alevosía, con ventaja de todo orden por parte de miembros de la Armada de los Estados Unidos al atacar lanchas pues que no tienen ningún tipo de protección con personas que no están ostensiblemente armadas, no se puede ver armas por ninguna parte y son simple y llanamente ejecuciones extrajudiciales. Y creo que por estas acciones deben ser investigados los miembros de las fuerzas militares, porque no se puede permitir a nivel global que motu propio se dé cualquier tipo de calificación hacia las personas y se les ataque en forma absolutamente desproporcionada. Si se aplicara una legalidad elemental, implicaría que ellos los capturen, porque tienen todas las posibilidades de hacerlo. Y si encuentran elementos de algún delito, pues los deben colocar esas órdenes de la autoridad, pero no aplicar motu propio, teóricamente, normas de la guerra para quien no está alzado en armas y quien no los está combatiendo. Entonces, creemos que administración de justicia a nivel nacional y a nivel internacional hay que hacerla. Y creo que el gobierno debe pedir en Estados Unidos que se hagan las investigaciones y si no, debe denunciarlo a las instancias competentes, sea en la Corte Internacional de Justicia o sea hacia la Corte Penal Internacional, si es el caso. ¿Y tú cómo estás leyendo que esto sucede y ya se empieza a nombrar al presidente Gustavo Petro, un presidente que, por ejemplo, ha denunciado sin pelos en la lengua el genocidio en Israel, que cada vez que lo ha tratado de enlodar el presidente Trump le responde de igual a igual? El hecho de que se haya creado esa tensión, ¿tú la asocias al hecho que de pronto muchas de estas embarcaciones han sido bombardeadas próximas a Colombia, que se quiere arrastrar a Colombia en el tema de en lo que tiene que ver con ensuciar al líder del presidente? Bueno, creo que habría que diferenciar algunos aspectos que para nosotros son importantes en enfoque de derechos humanos. Es decir, nosotros no podemos negar el genocidio que históricamente se ha cometido contra el pueblo palestino. Es decir, esto es histórico, no es de la época reciente. Es decir, podemos decir que en la época reciente es mucho más grave porque se trata casi que de un campo de concentración en donde tienen un núcleo de la población palestina y la bombardean violando todas las normas. Es decir, ahí no hay una sola disposición que autorice, por ejemplo, el ataque a los hospitales o a las escuelas o a las residencias donde están los palestinos. Eso es absolutamente absurdo. Y creo que estamos totalmente de acuerdo con el hecho de que el Estado de Sudáfrica haya demandado ante la Corte Internacional de Justicia al Estado de Israel por genocidio, como igualmente validamos el hecho de que la Corte Penal Internacional actúe a este respecto y que haya ordenado las capturas de estas personas. Es decir, el reconocer públicamente el señor presidente Petro que ahí hay un genocidio y que debe ser investigado y llamar a los estados que han apoyado y avalan este tipo de actuaciones por parte de Israel, me parece que es absolutamente legítimo
en una persona, cualquiera que sea del mundo, que reconoce esa actuación. Pero es en un marco en el cual Estados Unidos está atacando y amenaza a Venezuela. Entonces, expresar actos de solidaridad o apoyo al Estado venezolano no significa automáticamente que se descalifique al presidente Petro para calificarlo como terrorista o como miembro del narcotráfico. Esto nos parece simplemente absurdo, pero son las actuaciones que desde el gobierno de los Estados Unidos se hacen. Entonces, nosotros expresamos como personas y como defensores de derechos humanos nuestra solidaridad, desde luego, con el presidente, porque nos parece que es una actuación absolutamente justa y legítima en las condiciones actuales para que estos actos no se cometan. Es decir, uno no puede seguir tolerando a nivel mundial que se cometan estos crímenes y no se haga absolutamente nada por parte de ninguna autoridad. Eso es absurdo. Es decir, llegaríamos a la deslegitimación total de todas las instituciones a nivel global y a nivel nacional, desde luego. Y a nivel directamente interno, acá estamos hablando de un presidente en donde ha puesto de ya como parte de su campaña electoral énfasis en el derechos que tienen los colombianos, todos los colombianos, el colombiano de a pie y cualquier otro colombiano, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a garantizar, digamos, su seguridad. En ese sentido, ¿qué ha encontrado como avances o qué ha encontrado como obstáculos para que su agenda pudiera prosperar como él hubiera querido? Bueno, nosotros creemos que hay que reconocer que hay una disminución de la violación de derechos humanos realizadas directamente por la fuerza pública o en connivencia o en colaboración con los grupos paramilitares. Es decir, en la última etapa o en este gobierno, esa disminución es absolutamente clara. Se siguen presentando casos de violación de derechos humanos en zonas apartadas de las grandes ciudades, fundamentalmente en el campo, en donde siguen existiendo actuaciones de conflicto armado, sea por participación directa de grupos paramilitares o en donde existen influencias o actividad de grupos guerrilleros. Pero lo que no vemos ahí en esas situaciones en particular es la actuación de la fuerza pública, porque la fuerza pública está en todos los municipios del país y tienen presencia y es ostensible. Entonces, esa no se puede negar, pero esa situación sigue presentándose. Como vemos también grave el hecho de que se sigan produciendo ejecuciones de miembros reinsertados del movimiento guerrillero. Entonces, ya la cifra es cercana a los 480 miembros movilizados que son ejecutados, y eso es absolutamente grave. Vemos mejoría, sí, en situaciones de orden social en la medida en que se cumplen algunas medidas para restituir tierras a los campesinos a quienes se las habían robado o que se le entreguen tierras baldías a algunos campesinos o se les legalicen las tierras en sitios de baldíos que eran históricamente de ellos. Eso mejora. Vemos situaciones críticas, sí, por ejemplo, en salud. Es decir, la situación de la salud de los colombianos, los que estamos afiliados a los sistemas de seguridad social, tenemos dificultades, y eso hay que reconocerlo, producto, creemos, de el mal manejo en los presupuestos nacionales. Porque el hecho de que a las personas no se les den los medicamentos o que las citas que se solicitan sean lejanas cuando la gravedad de las enfermedades es ostensible, lleva a que se afecte la vida en muchos casos de estas personas. Ahora, hay unos problemas estructurales que hay que mirarlos en temas de presupuesto. Es decir, si no se asume un presupuesto para que se pague, ejemplo, por quienes más tienen recursos económicos que realmente paguen. Es decir, los impuestos no pueden ser simple y llanamente pagos por los que tenemos el derecho al trabajo. Entonces, esa situación estructural es ostensible. Entonces, si eso no se modifica, pues vamos a empeorar.
Y así lo podemos hacer extensivo a los programas de vivienda. Es decir, se mantiene, pero no se puede incrementar. Entonces, las situaciones son caóticas en esos niveles, pero digamos, a nivel de seguridad sí hemos mejorado. Eduardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eduardo Carreño sobre los derechos humanos en Colombia. Eduardo es un abogado de derechos humanos y nos está acompañando desde Bogotá. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eduardo Carreño directamente desde Bogotá. Eduardo, abogado de derechos humanos. Estamos hablando precisamente sobre los derechos humanos en Colombia. Eduardo, de toda la situación de derechos humanos, ¿cuál es la que tú estás siguiendo con más atención o la que más te preocupa? Bueno, globalmente, en el tema de lo que es administración de justicia y la impunidad generalizada sobre los crímenes cometidos por agentes del Estado por acción o por omisión. Creo que esta es la situación más preocupante. Es decir, si nosotros hablamos, para citar un ejemplo, casos de desplazamiento forzado de personas, que es un delito. Estamos hablando de cerca de 8,5 millones de personas a las cuales los desplazaron, los obligaron a salir, no solamente de sus regiones, en algunos casos del país, y consecuencialmente les robaron sus bienes. Por estos crímenes, no conocemos 50 sentencias que determinen la responsabilidad penal de los autores, a pesar de que en muchos casos hay confesiones de estructuras paramilitares que en el proceso de justicia y paz han reconocido lo que hicieron en colaboración o en connivencia con las fuerzas militares. Sin embargo, esto no se traduce en la devolución de sus bienes ni en el retorno de los mismos. Entonces, ese déficit de justicia es absolutamente preocupante. Igual, si lo calificamos en el derecho a la vida, para colocar los grandes ejemplos, tenemos ahorita el caso de las ejecuciones extrajudiciales que aquí llaman eufemísticamente falsos positivos. De las 6.402 víctimas reconocidas en la Jurisdicción Especial de Paz, por esos casos penalmente no están vinculados 60 miembros de la fuerza pública. Esto nos parece terrible, pero es así. Entonces, se cometen los crímenes, por lo menos ya se tiene el derecho a conocer los nombres de todas estas víctimas, pero eso no se traduce en justicia. Y habíamos tenido un avance en la jurisdicción ordinaria para que se investigara y se condenara a estas personas. Muchos de ellos aceptaron sus responsabilidades en estos crímenes. Inicia la Jurisdicción Especial de Paz, ellos se acogen a estos beneficios y obtienen la libertad. Ahorita, después de 8 años de trabajo en la jurisdicción, están formulando los primeros cargos, o sea, las imputaciones a estos miembros de la oficialidad, a los máximos responsables que denominan. Pero no se compadece el número de crímenes cometidos con el número de victimarios. Entonces, hay un margen muy amplio de impunidad. Igual, si cogemos, por ejemplo, lo que es el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, producto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado colombiano por el exterminio y que acepta el Estado colombiano su responsabilidad en los mismos, la justicia es absolutamente mínima. Entonces, de cerca de 7,000 crímenes contra esta organización, pues no existen 20 miembros de la fuerza pública vinculados por estos hechos. Entonces, y no hay condenas, salvo casos muy puntuales. Ejemplo en el que se condena a los que ejecutaron al senador Manuel Cepeda Vargas. Entonces, pero se condena es a los inferiores, a los sargentos y a los soldados.
pero no a los superiores que dan las órdenes. Y así podemos seguir mencionando la infinidad de casos de crímenes en masacres que se han cometido y la impunidad es generalizada. Si ustedes me permiten la reflexión, el caso Palacio de Justicia, que hoy estamos conmemorando 40 años. Entonces, tenemos 3 generales condenados, pero los demás no. Cuando participa una estructura militar de cerca de 2.000 miembros de la fuerza pública. Entonces, el déficit en la administración de justicia es aterrador. Creo que ese es el problema fundamental de lo que yo creo nos afecta. Hay consenso entonces, Eduardo, por muchos analistas de que el tema de fondo en América Latina, dadas las asimetrías, las desigualdades entre el poder, y es la región del mundo con mayores desigualdades según Naciones Unidas. Acá estamos observando, y con ello coinciden los analistas, de que en nuestra América Latina los líderes progresistas o de izquierda logran llegar al gobierno, pero no llegan al poder, porque el poder sigue en las manos de esas oligarquías que han conducido los destinos de América Latina por décadas o por siglos, y esa conducción incluye el manejo o el control del poder judicial. ¿Tú te acuerdas que la expresidenta argentina Cristina Kirchner dice, acá no hay un poder judicial, hay un partido judicial? ¿Cuánto de esa observación tú coincides y cuánto de eso está presente de fondo? Por ejemplo, el caso de que en apelación el expresidente Álvaro Uribe no es condenado a ningún cargo, pese a que anteriormente había sido condenado a 12 años. ¿Dónde está la justicia al servicio de lo que es la opinión pública y no al servicio de esas élites que vienen comentando y coordinando la vida de América Latina por décadas o siglos? Bueno, yo coincido en que en el análisis global, la administración de justicia en nuestro país es una dependencia del Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo maneja tradicionalmente el Partido Liberal y el Partido Conservador, ahora extensivo al Centro Democrático, que es la sumatoria de los dos peores. Pero estos funcionarios judiciales responden a esas políticas oficiales. Eso explica la demora, explica la tergiversación en los materiales probatorios y explica en muchos casos las absoluciones, porque no es en otra forma que se puede explicar, porque las realidades procesales, cuando se investiga realmente, son concluyentes para decir quiénes son responsables de estos crímenes. Pero eso no significa automáticamente que la administración de justicia de ellos, del poder oligárquico, pues se traduzca efectivamente en sanciones adecuadas y ejemplarizantes y que se evite por este medio que se dé la repetición de los crímenes. Ese manejo es omnímodo del Ejecutivo y eso lo hereda el señor presidente Petro. Es decir, aquí no hay nadie de la rama judicial que pueda decir que es miembro del progresismo o que es de izquierda. Eso no existe en Colombia. Desgraciadamente es así. Pero todo eso está politizado. Entonces, poderes autónomos e independientes de la rama judicial no existe en Colombia. Hago un pequeño desvío, pero tiene algo que ver con el tema, digamos, de la democracia, los derechos, las relaciones en nuestra América Latina con, por ejemplo, Europa. Yo tuve oportunidad de estar, por ejemplo, en la cumbre que hubo en Bruselas entre la Unión Europea y CELAC, y en esa reunión los europeos intentaron infructuosamente torcerle el brazo a todos los participantes de nuestra América Latina para incluir en la declaración final una declaración condenando a Rusia por el tema de Ucrania, que es decir, que la Unión Europea tiene en su agenda eso. Ahora, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, es hoy por hoy el presidente de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
tiene entonces la presidencia pro tempore en el próximo mes de diciembre. Se realiza entonces una cumbre en Bogotá, digamos, en la cumbre de seguimiento. Ahora es CELAC, Unión Europea, pero esos europeos que están absolutamente molestos, por decirlo de una manera, de esa denuncia del presidente Petro de que Israel comete un genocidio, caso del presidente Macron, caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dicen no vamos a ir a Colombia, no queremos participar. Entonces, la pregunta larga, Eduardo, es: ¿existe esto de los derechos, de la democracia, o la democracia solamente existe para esa Unión Europea cuando tú te bajan los pantalones, te tuercen el brazo y tú votas o estás de acuerdo con lo que ellos quieren que estés de acuerdo? Bueno, yo creo que ahí hay un manejo del poder que es discutible, evidentemente, porque no se trata simplemente de hacer declaraciones formales. Es decir, cuando la realidad es ostensible, coloquémoslo en los ejemplos históricos para mí, desde luego, el apartheid. Es decir, ¿cómo vamos a decir que en el apartheid no estaban de acuerdo todos los gobiernos europeos? En el caso de Palestina, todos los gobiernos europeos estuvieron de acuerdo y no critican y no hacen medidas efectivas en contra de Netanyahu ni de su gobierno para proteger al pueblo palestino y para evitar que se hagan estas masacres o este exterminio. Es decir, ahí hay responsabilidades por omisión directa que hay que señalarlas y que no se traduce simplemente en el derecho a existir por parte del pueblo palestino, que se reivindique la autodeterminación y la soberanía de un pueblo, pero no se toma una sola medida para garantizarle una hectárea de tierra a esos palestinos que se la robaron. Entonces, hay formas de actuación que son contrarias a las declaraciones de derechos humanos. Y si eso es lo que pasa aquí, igual uno podría decir, en Estados Unidos es algo similar. Uno cómo puede explicar que ellos se digan que son los abanderados de la democracia y de los derechos humanos si no firman ni siquiera las declaraciones de derechos humanos, no las ratifican y no participan en el sistema interamericano, por ejemplo. No se someten. Entonces, las declaraciones es para los otros, pero la aplicación práctica no se puede hablar en contra de ellos y no se puede hablar de los crímenes que ellos cometen por acción o por omisión. Entonces, creo que hay cosas que hay que ubicar en el terreno práctico. Nosotros sí creemos que Europa tiene posturas diferentes ostensiblemente a Estados Unidos, pero tiene igual intereses que proteger para defender su poder económico fundamentalmente y su influencia en el mundo. Pero eso no quiere decir que renunciemos automáticamente a lo que hacemos ni a denunciar lo que vemos. Es decir, yo creo que ese derecho sí es incuestionable. Nosotros tenemos que denunciar las actuaciones del Estado inglés o del Estado alemán en contra de los palestinos, porque es evidente que lo hacen. Ahora, por último, entonces, Eduardo, ¿hasta dónde está el pueblo colombiano apoyando a las posiciones de defensa de derechos humanos del presidente Petro? Bueno, yo creo que lo que nosotros hemos venido diciendo es que la política de derechos humanos avanza muy lento porque pues no tenemos medios de información a nuestra disposición. El acceso a los medios pues, de comunicación históricos están en contra de las políticas de derechos humanos, no sacan la información, no la presentan, pero en medio de todas las dificultades, las organizaciones y el pueblo colombiano en general ha ido progresando en una política de defensa de derechos humanos. Y eso sí hay que reconocérselo al gobierno. Es decir, el gobierno tiene una política que lleva a que se defienda en general la situación de derechos humanos de todas las organizaciones y de todas las comunidades. Yo creo que en eso hay que persistir y hay que seguir avanzando para que esta situación pase definitivamente y no se vuelva a repetir. Esa es la gran
lucha que hay que librar globalmente. Eduardo Carreño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con el mayor gusto y siempre que podamos lo seguiremos planteando y lo conversamos desde luego.